buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a continuar esta noche con la lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, los versos del 1 al 25. Así que todos listos, todos preparados, porque el Señor tiene palabra especial para nosotros, que es su palabra, lo que Él nos dejó, su palabra escrita. Así que todos listos y preparados para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Es maravilloso poder acercarnos al Señor, buscar su palabra, aprender de su palabra y también platicar y orar. Leamos entonces Hechos capítulo 8, versos del 1 al 25. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bien, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Leímos el día de ayer que cuando estaban matando a Esteban, cuando lo estaban lapidando, había ahí un joven llamado Saulo. Y este capítulo que leímos hoy dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. La situación era complicada porque el pueblo judío no entendía, no quería reconocer en Jesucristo al Mesías prometido, y era precisamente lo que Esteban estaba predicando, lo que los que seguían a Jesucristo estaban predicando. Y entonces eso como que hizo arder el celo de Saulo y empezar a perseguir a los que estaban diciendo que Jesucristo era el Mesías prometido.
Y precisamente por eso es que empieza la persecución, empieza la iglesia, el pueblo judío, la persecución contra la iglesia, de una manera tremenda. Dice aquí la palabra que ese mismo día la persecución fue grande, fue tremenda. Y dice la palabra que muchos de los que habían creído en Jesucristo como el Mesías salieron huyendo a diferentes partes. Ahora había algo importante, porque realmente Jesucristo había hecho una obra en ellos. El Espíritu Santo había transformado sus vidas, y a donde ellos fueron a dar, ellos no iban a esconderse y a decir aquí que nadie se entere que estamos aquí, que nadie sepa que somos cristianos, o que nadie sepa que reconocemos en Jesucristo al Mesías prometido, sino que a donde ellos iban, como había dicho el apóstol Pedro anteriormente que leímos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Pues lo mismo les pasaba a ellos. A donde iban huyendo, ahí iban a predicar. Y esa fue como una forma para esparcirse el Evangelio. Empezó a llegar a diferentes lugares que no hubiera sido posible si no era por esto. Como que estaban todos bajo una cúpula, como que estaban bajo una burbuja, y esa burbuja fue necesario que se rompiese para que estos hombres salieran de ahí, aunque sea huyendo, pero a donde iban a predicar la palabra. Y dice la palabra, nos habla de Felipe, que empieza a predicar, que llega y la gente empieza a convertirse y a recibir el Espíritu Santo. Y es una situación maravillosa la que se está dando. La iglesia, el grupo de personas, de judíos que reconocían en Jesucristo al Mesías, empieza a crecer y empieza a crecer. Durante el tiempo del periodo intertestamentario habían surgido dentro del pueblo judío algunas sectas, algunas agrupaciones de la misma raza judía, del mismo pueblo judío, que tenían algunas variantes en sus creencias, y eran conocidos como sectas, como los saduceos, digamos. Y entonces empezaron a ver a este grupo que reconocía en Jesucristo al Mesías como una nueva secta. Pero ellos predicaban con todas sus fuerzas. Y la palabra cuenta de un hombre llamado Simón, que era un mago, y él ganaba haciendo sus artes mágicas. Pero este hombre también se convierte, cree que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías prometido, y se queda cerca de Felipe. Y la palabra nos menciona que había un grupo de cristianos que habían recibido a Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando empiezan estos hombres que predicaban a imponer manos sobre ellos y a orar por ellos, estos hombres recibían el Espíritu Santo. Y había grandes prodigios. La palabra dice que hubo fama porque hubo muchos milagros, hubo muchas sanidades. Y entonces había sucedido en el tiempo de Jesucristo, pero ya no estaba Jesucristo. Y ahora había varios hombres haciendo prodigios y milagros en el nombre de Jesucristo. Y entonces era como todo un alboroto en la ciudad de lo que estaba pasando, y eso como que le gustó a este hombre que se ganaba anteriormente la vida, pues haciendo sus magias. Y entonces viene él y les dice, qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué no me dan un poquito de lo que ustedes tienen? Así a cualquiera al que yo le imponga manos va a recibir ese poder del Espíritu Santo. Pero Pedro, conociendo el corazón de él, que no era un corazón limpio y puro, revelado definitivamente de parte de Dios, le dice, no te engañes, tu corazón ha salido reprobado. Tú tienes que pedir perdón, tú tienes que arrepentirte, porque no vas a comprar con dinero lo que es por gracia, porque lo que quería era continuar haciendo sus negocios. No nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, no caigamos en creer que la fe es un negocio, no caigamos en querer hacer de la fe un negocio.
de gracia lo que de gracia recibisteis. Él es amonestado fuertemente y le dicen los apóstoles, te tienes que arrepentir. Si no te arrepientes, tú vas a tener problemas. Y esperamos en Dios que si tú te arrepientes, Él sea misericordioso, tenga misericordia de ti y te perdone. Aquí no era de andar con vueltas y, ay no, el pobre hermanito Simón es recién convertido, se va a ofender, mejor le decimos que está bien. No, hermanos, es que si la palabra dice que no podemos irnos contra la palabra. No podemos irnos, es que se va a ofender. No, porque nosotros tenemos que hablar con amor, con discernimiento del Señor. No es para ofender, es para decir la palabra, pero tenemos que ser firmes. La palabra dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y como es el Espíritu Santo quien toca a los espíritus, hablemos la palabra con denuedo, con firmeza y con verdad. Vamos a platicar con el Señor y pidámosle discernimiento. Hoy eso vamos a pedir, discernimiento. Queremos entender cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios, para poder hablar con firmeza y poder hablar lo que agrada a Dios en el extendimiento del reino. Y si encontramos algo mal en nosotros mismos, empecemos por ahí, pidiendo perdón por nosotros. Y luego discernimiento para presentar la palabra y reconocer cuando el Espíritu no es el Espíritu de Dios. Vamos a platicar con el Señor y Él platicará con nosotros. Que Dios los bendiga.